Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Las Escrituras y la verdad. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el Evangelio de Juan, las Sagradas Escrituras desempeñan un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y fuente de vida eterna. A lo largo de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. A continuación, vamos a leer Juan capítulo 5 versículos del 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Según el anterior pasaje bíblico, respondamos el siguiente interrogante. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? En este pasaje Jesús señala tres cosas claves sobre las Escrituras. Primero, las Escrituras dan testimonio de Él. Segundo, la Escritura no da vida eterna por sí sola. Tercero, la falta de fe en Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Él. Jesús les dice a los líderes judíos que las Escrituras que ellos estudian constantemente testifican acerca de Él. Es decir, todo el Antiguo Testamento, con sus profecías y símbolos, apuntaba hacia Jesús como el Mesías prometido. La Escritura no da vida eterna por sí sola. Aunque los judíos creían que el estudio de las Escrituras les otorgaría vida eterna, Jesús les corrige al afirmar que las Escrituras solo pueden dar vida en la medida en que apuntan a Él. La vida eterna no se encuentra simplemente en el conocimiento de las Escrituras, sino en venir a Jesús, quien es la fuente de esa vida. La falta de fe en Jesús. Jesús les dice que aunque ellos escudriñan las Escrituras, no creen en aquel a quien las Escrituras realmente testifican. Este es el problema. Aunque los líderes religiosos son expertos en las Escrituras, no reconocen que esas Escrituras hablan de Jesús y no aceptan su mensaje de salvación. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo: Si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Terminaremos nuestro estudio leyendo un último pasaje del Evangelio de Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Teniendo en cuenta este pasaje bíblico, respondamos: ¿Por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Este versículo forma parte de la escena en la que Jesús se aparece a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, después de su resurrección. En esta ocasión, Jesús les explica cómo las Escrituras del Antiguo Testamento apuntan hacia Él y su misión. Es importante que Jesús señalara las Escrituras, específicamente los escritos de Moisés y los profetas, para revelar el significado de su ministerio por 6 razones clave.
Primero, cumplimiento de la profecía. Segundo, validación de su autoridad. Tercero, mostrar la unidad de las Escrituras. Cuarto, preparación para el ministerio apostólico. Quinto, revelación de la plenitud de la salvación. Sexto, invitación a la fe en las Escrituras. Veamos una corta pero profunda explicación de cada una de las anteriores razones. Cumplimiento de la profecía. Las Escrituras del Antiguo Testamento estaban llenas de promesas y profecías sobre el Mesías. Al explicarles que Él era el cumplimiento de esas promesas, Jesús les muestra que su vida, muerte y resurrección no son eventos aislados, sino parte de un plan divino que había sido predicho desde el principio. Él es la culminación de toda la historia de la salvación narrada en las Escrituras. Validación de su autoridad. Al basarse en las Escrituras, Jesús no solo revela su identidad y misión, sino que también valida su autoridad. Para los discípulos y los oyentes judíos, las Escrituras eran la máxima fuente de autoridad. Al mostrar que su ministerio estaba en línea con lo que ya estaba escrito en los textos sagrados, Jesús les proporciona la certeza de que Él no estaba hablando desde su propia autoridad, sino como el cumplimiento de la voluntad divina expresada en las Escrituras. Mostrar la unidad de las Escrituras. Jesús enseña que todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, apunta hacia Él, destacando la unidad de las Escrituras. No son libros aislados, sino una narrativa coherente centrada en la obra redentora de Dios a través del Mesías. Esto muestra que la revelación de Jesús no es algo nuevo, sino el cumplimiento del plan de Dios desde el principio. Preparación para el ministerio apostólico. Al explicar a sus discípulos cómo las Escrituras hablaban de Él, Jesús les estaba preparando para su futura misión de predicar el Evangelio. Ellos necesitaban entender profundamente cómo la vida y obra de Jesús estaban conectadas con las Escrituras, ya que este conocimiento sería fundamental para enseñar a otros y difundir el mensaje cristiano. Revelación de la plenitud de la salvación. Las Escrituras del Antiguo Testamento no solo anticipaban la venida de un Mesías, sino que también daban pistas sobre la naturaleza de la salvación que Él traería, que no solo era para Israel, sino para todas las naciones. Al iluminarles cómo las Escrituras hablan de su sufrimiento, muerte y resurrección, Jesús también les revela la naturaleza completa de su obra redentora. Invitación a la fe en las Escrituras. Finalmente, Jesús invita a sus discípulos a creer en las Escrituras, ya que éstas son testigos veraces de la obra de Dios. Si reconocen que las Escrituras apuntan a Él, entonces deben creer en lo que ellas enseñan, que Jesús es el Cristo y que, en Él, se encuentra la salvación. La revelación de las Escrituras es, por tanto, una invitación a la fe, ya que a través de ellas podemos conocer el camino a la vida eterna. El estudio de esta sección nos deja la siguiente aplicación espiritual. La principal aplicación espiritual para nosotros es la necesidad de reconocer que las Escrituras apuntan a Jesús como el único camino a la vida eterna. Al igual que los líderes judíos en el tiempo de Jesús, podemos caer en el error de estudiar las Escrituras de manera superficial o de manera separada de su propósito central: revelarnos a Jesús como el Salvador y cumplir el plan de Dios para la humanidad. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.